Cierra la ronda Santiago Nieto, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene un doctorado también en Derecho por la Facultad de esa misma disciplina de la UNAM. También es profesor de posgrado en la Panamericana y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, de 2015 a 2017. Es especialista en materia electoral, fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Toluca. Ha sido propuesto por el presidente electo para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Santiago. Muchas gracias. Bueno, pues muy agradecido por la posibilidad de estar aquí, al gobierno del estado de Chihuahua, al gobernador, muchas gracias a las instituciones que están participando en este encuentro nacional anticorrupción. También por estar en esta mesa, me parece que para mí es muy relevante haber podido ser invitado para debatir uno de los temas centrales de la calidad de la democracia en el país, de la integridad de las elecciones, que tiene que ver con el financiamiento y la relación entre corrupción y elecciones. No solamente en el ámbito del financiamiento ilícito a las campañas electorales, sino en el tema de la neutralidad gubernamental o la ausencia de neutralidad gubernamental que hemos vivido. Yo, bueno, tenía una presentación por si la pueden poner. Básicamente, la premisa que yo plantearía aquí es que sí hay una relación entre corrupción y elecciones. Evidentemente, no toda la corrupción inicia en campañas electorales, no en todos los casos, no en todas las elecciones. Sin embargo, hay un vínculo indisoluble que no, y eso yo sí comparto la idea de Mario Amparo Casar, que no podemos soslayar ni minimizar. Existen casos de negociación política con grupos empresariales, desvío de recursos públicos o financiamiento de recursos de procedencia ilícita que terminan impactando en el modelo de relación entre unos y otros, entre la campaña electoral y la corrupción. Ahora, también hay que decirlo que hay distintas formas de corrupción. Por lo menos yo encontraría o mantendría tres durante esta exposición. Lo primero son los tribunales electorales sometidos. Digamos, cuando las interpretaciones de los tribunales van en contrasentido a la rendición de cuentas y la transparencia, me parece que debemos por lo menos de tener un enfoque de crítica hacia las decisiones de los órganos de naturaleza jurisdiccional. Yo no entiendo todavía al día de hoy cómo el Bronco pudo ser candidato a la presidencia de la República, dada la falta de certeza respecto a 16,000 firmas que el Tribunal Electoral validó. Pero como estemos en ese caso, también podríamos ver en otros ámbitos. Por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad reciente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al congelamiento de cuentas o la lista de personas bloqueadas, o de resoluciones de carácter jurisdiccional que en contrasentido y contra leyem terminan generando la atracción de asuntos de competencia local, siempre vulnerando estos principios de transparencia y rendición de cuentas. Me parece que es importante que se reflexione y, por tanto, yo planteaba aquí como factores que potencializan la corrupción el hecho de que tengamos controles políticos discrecionales, un poder judicial débil o fiscalías no autónomas u diseños institucionales que tenemos en los órganos internos de control que pueden generarnos una desviación de la función principal de la transparencia y la rendición de cuentas. Esto me lleva a una reflexión sobre lo que se ha tratado aquí. Yo no creo que nadie esté planteando una crítica al Instituto Nacional Electoral respecto a su acción. Al contrario, yo creo que hay que aplaudir el tema del reporte de gastos no reportados. Creo que tenemos que aplaudir lo que se ha construido en la materia del sistema de fiscalización. Y hay que partir de una premisa que es la parte más relevante. Hemos sobresaturado al Instituto Nacional Electoral de atribuciones en esta materia por algo muy sencillo, porque los sistemas anticorrupción no están funcionando. Es decir, el problema es un problema de diseño que va más allá de lo electoral y que tiene que ver con que no hay sanción
en los órganos internos de control con que tenemos en este momento en el Sistema Nacional Anticorrupción, después de 4 años de la reforma constitucional, no tenemos Fiscalía General, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos magistrados anticorrupción y no tenemos un diseño institucional idóneo para permitir el flujo de información entre todas las instancias para poder combatir estos fenómenos que trascienden evidentemente no solamente las fronteras de los estados, sino en realidad las fronteras del país. En ese tenor, yo lo que les plantearía es que tenemos, digamos, varias definiciones, sin embargo, para tratar de vincularlos en asuntos de naturaleza electoral, un poco en esta definición clásica, lo que yo traería a la discusión pública es el tema de la extradición del caso de César Duarte, ¿no? Creo que es un tema, recordando quién tiene el monopolio para solicitar la extradición, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, más la discrecionalidad en el ejercicio de esa función, menos la rendición de cuentas, nos da un resultado claro que es la corrupción. El 12 de septiembre, si la memoria no me falla, algunos días después de que el gobierno del estado de Chihuahua haya solicitado a la PGR la extradición del señor César Duarte, FEPADE solicitó la extradición, solicitó una ficha roja y al haber obtenido una orden de aprehensión a nivel federal, ha pasado 1 año y 1 mes y todavía la PGR no ha desarrollado el trámite. Yo creo que esto en buen español se llama corrupción. Es decir, se llama solapar la impunidad. ¿Dónde estamos? No voy a poner, digamos, a generar una mayor discusión en virtud de que Pamela San Martín ha hecho una buena cuenta de esto. Me gustaría tocar en realidad un tema que es relevante y es el informe Gafi. El informe del Grupo de Acción Financiera Internacional señala con claridad que México se ha convertido en un espacio donde, a pesar de que existe inteligencia financiera, esto no se traduce en responsabilidad de naturaleza penal. Y por algo muy sencillo, PGR, si ustedes revisan los datos 2007 y 2018, ejerció la acción penal en materias de lavado de dinero en 22 asuntos, para un país que tiene más o menos 56,000 millones de dólares de desvío en tema de lavado de dinero, no solamente de grupos de delincuencia organizada, sino sobre todo de un ámbito muy importante que es el peculado. El peculado con 2 condicionamientos, el peculado con destino electoral y el peculado en materia de corrupción de servidores públicos. Esto llevó a un problema relacionado directamente, que es la impunidad. Según el propio reporte que Raúl Cervantes presentó al Senado de la República hace algunos años, el 98% de los casos en materia penal terminaban en impunidad. Con el sistema procesal penal acusatorio, esto no se ha modificado de forma relevante y estamos hablando de que entre archivos temporales, no ejercicios de la acción penal, abstenciones de investigar, etcétera, es el 90% de las carpetas de investigación con que tiene la PGR. Creo que este es un punto que tendríamos que empezar a reflexionar de cara a que si queremos combatir realmente la corrupción en los procesos electorales, no podemos dejarle toda la responsabilidad al Instituto Nacional Electoral, sino que el resto de los elementos que forman parte de los sistemas anticorrupción, es mejor dicho, los elementos que forman parte del sistema anticorrupción tendrán que dar resultados. Este tema del ciclo de los delitos lo había planteado en alguna ocasión porque tiene una vinculación directa entre delito electoral y temas vinculados con corrupción. Precampaña, intercampaña y campaña, los delitos que más se denuncian son condicionamiento de programas sociales por un lado y por otro lado el desvío de recursos públicos, la compra de voto. ¿Qué significa esto? Son actividades de alguna forma u otra relacionadas con el ejercicio de naturaleza gubernamental. Aquí traía como una visión retrospectiva de casos. Veracruz fue un caso donde no solamente se vincula el condicionamiento de programas sociales, sino también los temas relacionados con el peculado electoral, el uso de bienes públicos para fines electorales, y Chihuahua, que es un caso que ustedes conocen, donde se logró la orden de aprehensión y la vinculación a proceso en contra de varios de los servidores públicos de la anterior administración por 2 temas importantes. Ciro Murayama ya ha mencionado la sanción que tuvo en materia administrativa electoral, este caso con 32 millones. En el caso de la FEPADE, lo que se consiguió en aquella ocasión fueron vinculación de 5 personas a proceso penal.
Creo que cerraría con esto, porque ya veo que ya estoy en la parte final. Cerraría con dos reflexiones. La primera, hay una sentencia que a mí me parece relevante, promovida por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde en un juicio de amparo el juez Fernando Silva ha planteado la existencia de un derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de corrupción. Podemos discutir, a lo mejor un positivista clásico diría que esto no existe, digamos un naturalista diría que sí, un garantista diría pues ya existe un reconocimiento a nivel jurisdiccional de este derecho, pero la parte fundamental implica que existe una convención de Naciones Unidas en materia de corrupción que establece obligaciones a los servidores públicos y que esto implica un derecho, de acuerdo con la visión del juez, a la ciudadanía para vivir en un medio ambiente libre de violencia. Libre de corrupción. ¿Yo qué plantearía aquí como temas irrelevantes? Primero, la sustitución de las decisiones discrecionales, sobre todo en obra pública, en adquisición de bienes y servicios, por decisiones de naturaleza mecánica, porque es uno de los elementos donde se centra la corrupción. Segundo, sí un sistema de sanciones severas, pero que sea eficaz. Es decir, de nada nos sirve aumentar las penas si no vamos a tener un sistema eficaz de persecución y combate de los delitos. Yo eliminaría el financiamiento privado de las campañas electorales. Yo sé que esto es un tema de discusión, pero es la forma en que podríamos eliminar ciertos flujos ilícitos, por lo menos en el tema del peculado electoral. A mí no me gusta la reelección, no me gusta como la tenemos diseñada, sin primarias y en representación proporcional. Me parece que en todo caso deberíamos tener elecciones primarias y que tendría que ser en mayoría. Cierro nada más con esta parte. El Sistema Nacional Anticorrupción es un buen ejercicio, sin embargo será incompleto si no podemos vincular no solamente las reglas del sistema financiero, sino sobre todo el flujo de recursos en efectivos que se da en el sistema no financiero, desde venta de coches hasta notarios, de temas relacionados con flujo de dinero en efectivo para la adquisición de ganado, o temas vinculados también con la adquisición de vehículos, de bienes inmuebles, temas relacionados con joyeros, vendedores de arte, restaurantes, hoteles, es decir, todos aquellos espacios donde tenemos un ejercicio de recursos en efectivo que terminan siendo mecanismos para el lavado de dinero. Creo que es muy claro el mensaje que manda Gafi. Gafi ha planteado que México necesita incrementar el nivel de sanciones. La prevención, por supuesto, es una parte importante, pero si no viene acompañado de un ejercicio ejemplificativo de la sanción, entonces será incompleto. Necesitamos mejorar el decomiso de bienes y de instrumentos del delito, sobre todo en esta materia, como lo ha planteado el propio informe Gafi. Y tercero, necesitamos una vinculación entre autoridades estatales, federales, con los ámbitos de naturaleza supranacional para poder combatir la corrupción. El fenómeno de la corrupción trasciende lo electoral. Dejarle la responsabilidad a los órganos electorales de un fenómeno que es institucional y colectivo me parece que es una mala apuesta. Generar una sobreexpectativa de la actuación de los órganos electorales me parece que es una mala apuesta. La corrupción en las elecciones tiene que combatirse desde los órganos encargados de combatir la corrupción y las instituciones tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas. Muchas gracias.